Sin lugar a dudas que la vida sacerdotal no es sencilla. Representa un buen número de dificultades. En ocasiones el vivir en una comunidad hostil entre sacerdotes que no se llevan bien a veces, con feligreses que o bien son apáticos, o bien son malagradecidos, o bien son descorteses, o bien son agresivos. En ocasiones tener que lidiar con superiores intransigentes, poco comprensivos, ¿sí? Todo pasa. A fin de cuentas, la iglesia está formada por humanos y todos los humanos con nuestras limitaciones podemos muchas veces ser piedra de tropiezo para los demás, ser una piedra en el camino, ser una carga, un lastre. Es difícil. Los sacerdotes no están exentos de lo mismo. Y es una realidad también que por lo mismo, pues hay sacerdotes que llegan a aventar la toalla, a darse por vencidos, a renunciar, a pedir que se les dispensen sus votos, a volver a la vida del mundo secular. ¿A qué se deben las crisis sacerdotales? En estos días, del 17 al 19 de febrero, allá en Roma, se llevó a cabo el Simposio para una Teología Fundamental del Sacerdocio, evento que fue inaugurado con un discurso que dirigió el Santo Padre a los participantes en este simposio, pero lógicamente palabras dirigidas a todos los sacerdotes del mundo. Es un discurso realmente muy bonito, de mucha reflexión, que a estas alturas yo me imagino que ya todos los sacerdotes lo han de haber leído, y que es digno no solamente de una lectura y ya, sino que es digno de reflexión profunda, emplearlo como un espejo. Una reflexión que hace el Papa acerca del sacerdocio en la actualidad, basándose en su propia experiencia a lo largo de 50 años de sacerdocio personales del Papa. Y en uno de los puntos que toca en este discurso habla precisamente de las crisis sacerdotales y de lo que las origina. En este discurso a los sacerdotes, el Papa Francisco quiso referirse, entre otras cosas, a lo que resulta decisivo para la vida de un sacerdote de hoy. Y esto, en opinión del Papa, son 4 cercanías en las que debe vivir el sacerdote: cercanía a Dios, cercanía al obispo, cercanía a los sacerdotes y cercanía con el pueblo de Dios. Y justamente en la reflexión del Santo Padre acerca de la cercanía a Dios como aspecto decisivo, es decir, algo que no se puede evitar, como aspecto decisivo para la vida de un sacerdote en la actualidad, en el apartado donde habla sobre la cercanía a Dios, habla de estas crisis sacerdotales. Y quiero leer para ti, no solo para ti, amigo sacerdote, que nos honras escuchando Semillas para la Vida, sino también como motivo de reflexión para todos los demás que no somos sacerdotes, por 2 razones. Uno, porque sin duda que también encontraremos en esta reflexión que hace el Papa sobre la vida sacerdotal aspectos que nos pueden beneficiar en nuestra propia vida de relación con Dios. Pero también porque quizás de aquí nosotros mismos, siendo conscientes de que este es un aspecto decisivo en la vida de los sacerdotes y entendiendo la importancia de la cercanía a Dios de los sacerdotes, podamos nosotros influir de manera positiva para asegurarnos de que nuestros sacerdotes gocen de esa cercanía a Dios, procuren esa cercanía a Dios que les resulta decisiva para poder tener una vida sacerdotal plena en todo el sentido de la palabra. Pues bien, esto es lo que dijo el Santo Padre a los participantes de este simposio y en extensión te digo a todos los sacerdotes del mundo. La cercanía a Dios, es decir, cercanía al Señor de las cercanías. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Un sacerdote es invitado ante todo a cultivar esta cercanía, esta intimidad con Dios, y de esta relación podrá obtener todas las fuerzas necesarias para su ministerio. La cercanía con Jesús, el contacto con su palabra, nos permite confrontar nuestra vida con la suya y aprender a no escandalizarnos de nada de lo que suceda, a defendernos de los escándalos. Al igual que el Maestro se pasará por momentos de alegría y de boda, de milagros y de curaciones, de multiplicación de los panes y de descanso. Existirán momentos en que se podrá ser alabado, pero también llegarán las horas de ingratitud, de rechazo, de duda y de soledad, hasta tener que decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La cercanía con Jesús
nos invita a no temer a ninguna de estas horas, no porque seamos fuertes, sino porque lo miramos a Él, nos aferramos a Él y le decimos: Señor, no me dejes caer en la tentación. Hazme comprender que estoy viviendo un momento importante en mi vida y que tú estás conmigo para probar mi fe y mi amor. Esta cercanía con Dios a veces tiene un estilo de lucha. Luchar con el Señor, principalmente en estos momentos donde su ausencia se hace más notoria en la vida sacerdotal o en la vida de las personas a ellos encomendada. Luchar y buscar su bendición hasta el amanecer, que será fuente de vida para muchos. Muchas crisis sacerdotales tienen precisamente origen en una escasa vida de oración, en una falta de intimidad con el Señor, en una reducción de la vida espiritual a mera práctica religiosa. Recuerdo momentos importantes en mi vida, donde esta cercanía con el Señor fue crucial para sostenerme. Sin la intimidad de la oración, de la vida espiritual, de la cercanía concreta con Dios a través de la escucha de la palabra, de la celebración de la Eucaristía, del silencio de la adoración, de la consagración a la Virgen, del acompañamiento sapiente de un guía, del sacramento de la reconciliación. Sin estas cercanías, en definitiva, un sacerdote es, por así decirlo, solo un obrero cansado que no goza de los beneficios de los amigos del Señor. Muy a menudo, en la vida sacerdotal se vive la oración solo como un deber, olvidando que la amistad y el amor no pueden imponerse como una regla externa, sino solo como una elección fundamental de nuestro corazón. Un sacerdote que reza no es más que un cristiano que ha comprendido en profundidad el don que ha recibido en el bautismo. Un sacerdote que reza es un hijo que recuerda continuamente que es hijo y que tiene un padre que lo ama. Un sacerdote que reza es un hijo que se hace cercano al Señor. Pero todo esto es difícil si no estamos acostumbrados a tener espacios de silencio en nuestro día. Si no se sabe sustituir el verbo hacer de Marta para aprender al estar de María. Es difícil aceptar dejar el activismo que es agotador, porque cuando uno deja de estar ocupado, la paz no llega inmediatamente al corazón, sino la desolación. Y para no entrar en desolación, estamos dispuestos a no parar nunca. Pero es precisamente la aceptación de la desolación que viene del silencio, del ayuno de activismo y de palabras, del valor de examinarnos con sinceridad, que todo adquiere una luz y una paz que no se apoyan en nuestras fuerzas y capacidades. Es aprender a dejar que el Señor siga realizando su obra en cada uno y pode todo aquello que es infecundo, estéril y que distorsiona el llamado. Perseverar en la oración no solo significa permanecer fieles a una práctica, sino escapar cuando precisamente la oración nos lleva al desierto. El camino del desierto es el camino que conduce a la intimidad con Dios, siempre que no huyamos, que no encontremos maneras para evadir este encuentro. En el desierto le hablaré a su corazón, dice el Señor a su pueblo por boca del profeta Oseas. La cercanía con Dios permite al sacerdote tomar contacto con el dolor que hay en nuestro corazón y que, si se acepta, nos desarma hasta hacer posible ese encuentro. La oración que como fuego anima la vida del sacerdote es el grito de un corazón quebrantado y humillado, que, nos dice la palabra, el Señor no desprecia. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos, dice el Salmo 34. Un sacerdote tiene que tener un corazón suficientemente ensanchado para dar cabida al dolor del pueblo que le ha sido confiado y al mismo tiempo, como el centinela, anunciar la aurora de la gracia de Dios que se manifiesta en ese mismo dolor. Abrazar, aceptar
y presentar la propia miseria en cercanía al Señor será la mejor escuela para poder hacer lugar gradualmente a toda la miseria y el dolor que encontrará diariamente en su ministerio, hasta que Él mismo se vuelva como el corazón de Cristo. Esto preparará al sacerdote también para otra de las cercanías, con el pueblo de Dios. En la cercanía con Dios, el sacerdote fortalece la cercanía con su pueblo y viceversa. En la cercanía con su pueblo, también vive la cercanía con su Señor. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, decía Juan Bautista. La intimidad con Dios hace posible todo esto, porque en la oración se experimenta ser grandes a sus ojos, y ya no es un problema para los sacerdotes cercanos al Señor hacerse pequeños a los ojos del mundo. Y ahí, en esa cercanía, ya no da miedo conformarse a Jesús crucificado, como se nos pide en el rito de la ordenación sacerdotal. Una reflexión realmente hermosa, digna de ser leída y releída por los sacerdotes y quedarse rumiando en sus ideas. Y esto es tan solo una parte de este hermoso discurso del Papa Francisco. La raíz, una de las causas principales de las crisis sacerdotales es la falta de intimidad con el Señor. Claro, toda intimidad, para que se mantenga viva, necesita momentos de intimidad. Y esa intimidad implica estar presente y estar además en silencio, sin distracciones. Si toda relación humana, entre novios, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos, entre superiores y empleados, depende de esos momentos de encuentro sin distracciones, de esos momentos íntimos para dialogar, para escuchar, no se diga la relación con Dios. El sacerdote necesita cultivarla, y para ello el Papa Francisco da aquí una clave fundamental que tiene que ver precisamente con aquellas hermanas que amaban mucho a su Señor y que lo querían expresar de una manera distinta. El hacer frenético, imparable de Marta por servirlo, sin tener tiempo para Él por estarlo sirviendo. Fíjate lo absurdo, no tenía tiempo Marta para su Señor por estar sirviéndolo. Y más bien el aprender a estar de María, la que por amor al Señor le ponía un alto a las cosas para poder darse tiempo de estar ahí, sentada a solas con Él. Pues ahí está la clave para los sacerdotes: sustituir el verbo hacer de Marta para aprender el estar de María. Pidámosle a Dios que bendiga a todos nuestros sacerdotes. Su tarea no es fácil, y llegar en su vida a conformarse con el Cristo crucificado, menos. Sin embargo, cuentan con la gracia de Dios para lograrlo. Que cuenten no solo con la gracia de Dios, que cuenten también nuestros queridos sacerdotes con nuestra oración y también con nuestro apoyo. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.